Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 6. Los integrantes de mi equipo son Ixap Tehuan Guadalupe, Kuk Sheila, Puk Uchin Fátima y yo su servidora Pereira Casanova Diana. Nosotros nos tocó el tema número 6, libro de códigos. ¿Qué es un libro de códigos? Un libro de códigos hace referencia a la información del diccionario, como nombres de variables, etiquetas de valores o valores perdidos, y las estadísticas de resumen de todas las variables especificadas y conjuntos de respuestas múltiples del conjunto de datos activo. Para variables nominales y ordinales y conjuntos de respuestas múltiples, las estadísticas de resumen incluyen recuentos y porcentajes. Para variables de escala, los estadísticos de resumen incluyen la medida, desviación estándar y cuartiles. También se dice que como es un tipo de software y una de las características principales del tipo de software es el análisis de datos, es decir, que todos trabajan con números, todo está relacionado por medio de números, por lo cual en cada una de las preguntas son variables, es lo que referentemente decía anteriormente. Y también dice que debe ser definida por un valor o un conjunto de valores numéricos para así ingresarlos al software, es decir, trabajar con números para que sean más entendibles. En pocas palabras, un libro de códigos es el que más es una ficha que incluye todos los valores numéricos, es decir, que están asignados en una celda, en un lugar en específico, que cada una de las variables en este caso. Esos números tendrán la finalidad de que cuando se puedan ingresar a lo que son a una orden de datos, el investigador sepa qué rango de valores debe utilizar. Las variables también nos dice que un ejemplo de la base del libro de datos son los números que están escritos o especificados en un lugar, es decir, como en la barra en el código los que están especificados en algún producto, es decir, para que sean anexados en una lista y por medio de ese número, aunque no lleve un nombre como tal, por medio de palabras, pero por medio de un número sea más fácil en buscarlas. También un ejemplo de ello sería cuando se va a la tienda y no se puede registrar o no está registrado el número o el nombre del producto que queremos comprar. Sin embargo, está asignado el número del código de barras o el número de código que está en los números que tiene ese producto y sea más fácil de cobrar. Muy buenos días, a mí me tocó ¿para qué sirve un libro de códigos? Bueno, sirve para controlar la información de la variable. Eso quiere decir pues todo lo que nosotros buscamos, vamos a poner así, lo ponemos ahí, controla esa información de todo lo que tengamos que integrar. También dice que controla las estadísticas que aparecen o excluir todas las estadísticas del resumen. Y controla todo, mete o excluye todo. No sé si cómo les puedes explicar. Una información que hace falta y lo que sobra. También dice que controla el orden en la que aparecen las variables y los conjuntos de respuestas múltiples, que digamos que nos da una pregunta y nos da unas respuestas como A, B, C, D, como mayormente lo hacen en los exámenes. También dice, y el último, dice que cambia el nivel de medición de cualquier variable en la lista de origen para modificar los estadísticos del resumen que aparece. Bueno, la información puede cambiar, puede no ser como antes, como ya cambió, por ejemplo, la información, le agregamos más, le quitamos más y ver cómo quedó. Buenos días, a mí me tocó el tema cómo se aplica el libro de códigos. Primero debemos de buscar las variables de un problema. Hay 5 tipos de variables para resolver un problema, pero se puede buscar más o menos de variables. Estas 5 variables son
Metodología de enseñanza empleada, rendimiento en matemáticas después de la intervención, el sexo es el femenino masculino, el cociente intelectual y satisfacción con la metodología empleada. Esas 5 variables nos ayudan a resolver el problema que vamos estar dando, y esto nos sirve para pasar al segundo paso. Como segundo paso es que después de recoger las variables ya encontradas para resolver el problema, se hace lo que es la tabla. Esta tabla nos ayudará a acomodar todas esas variables y poder resolver por fin lo que es el problema. La tabla debe de conllevar lo que es la item, la variable, la etiqueta, el código y etiqueta de variable. Esas se basan para poder diferenciar en las variables ya encontradas. Se puede diferenciar en cuál va cada una y así poder diferenciar cómo es que vamos a resolver el problema. Bueno, yo les voy a explicar dónde se aplica el libro de códigos. Como ya saben, bueno, yo entendí que el libro de códigos es donde hace referencia a toda la información de nuestra investigación. Y también entendí que es en una tabla. Ahí en esa tabla vas a poner todas las variables que quieres investigar. Y eso ayuda a controlar la información de todas las variables que aparece y para que no nos desviemos y no nos vayamos por otro lado. ¿Dónde se aplica? Es lo que queremos saber. En encuestas y en entrevistas. Bueno, lo que yo les voy a hacer es un pequeño ejemplo para que me explique y me entiendan. Busqué un cuadro. Lo que quiere decir de que aquí dice nombre o código de variables es Z001. La etiqueta que tengo en mi encuesta, porque es el ejemplo que les voy a dar en la encuesta, dice ¿cuánto está dispuesto a pagar por unos zapatos? El valor, o sea, cuánto la cantidad, cuál es el número, qué tipo de variable es, ahí dice continuo. Esto quiere decir, como ya habíamos visto, que el tipo de variable continuo es un número, digamos que fraccionado. Digamos, yo puedo pagar 250 o 250.50 centavos o algo así. Y el otro es el número 2 que dice Z002. Y mi pregunta, o sea, la etiqueta es mi pregunta, que dice, ¿cuántos pares de zapatos ha comprado este año este almacén? Como aquí dice el valor, o sea, es el número que voy a poner y es de tipo discreto. ¿Cuál es la variable de tipo discreto? El discreto, que son números enteros. No vas a poner, no lo vas a dividir, o sea, vas a comprar medio zapato porque necesitas 2 zapatos, es un par de zapatos. No vas a decir uno o la mitad de uno porque no te va a servir. Son números enteros en el discreto. Esto ya lo habíamos visto antes, nada más le estoy retomando qué tipo de variables ya habíamos visto, los que hay. El número 3 dice Z003, dice ¿cuál es su color de zapato favorito? Bueno, aquí como dicen lo tuvieron que enumerar para que vean cuál es. Y como dice que es en el nominal, porque no tiene orden y se agrupan, que no se agrupan en ninguna jerarquía entre sí. Con ejemplo, aquí dice puede ser el color. Dice aquí, bueno, puse negro, blanco, rojo, azul y otro. Aquí dice el número 4, dice Z004 y la etiqueta es la pregunta, dice ¿cómo califica el trato de los clientes del almacén? El valor es bueno, regular o malo. Es de tipo ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque lleva un orden. Porque bueno es mejor que regular
irregular es mejor que malo. O sea, lleva un orden, está en un orden. Por eso es de tipo ordinal. Mi ejemplo que les acabo de decir es en una encuesta. Espero que lo hayan entendido y muchas gracias. Eso sería todo.